Para aprender a configurar los routers es importante que te familiarices con la topología que usualmente se presentan en los laboratorios. Aquí tenemos el router R1 con dos interfaces de Ethernet. Usualmente hay un subnet en cada interfaz, es decir, que el router R1 tiene dos interfaces y por tanto tiene dos subnets, uno en cada interfaz. De igual manera, el router R2 tiene también dos subnets, uno en cada interfaz. Además, los interfaces de dos routers que están conectados directamente están en el mismo subnet. Es decir, que entre el router R1 y R2 hay un subnet. Y en el router R1 va a tener una dirección IP en el interfase que apunta a ese subnet, digamos 192.168.82.1, mientras que del lado de R2 va a ser 192.168.82.2, digamos. Lo importante es que sean dos direcciones IP que están en el mismo subnet que une a R1 y a R2. De igual manera, entre el router R2 y R3 hay un subnet. Es decir, que las direcciones IP van a ser 192.168.83.1 y puede ser .2 del lado de R3. Y de igual manera, entre R1 y R3 hay un subnet. Por tanto, aquí tenemos un total de dos subnets en el router R1 más dos subnets en el router R2, son 4, y luego entre los routers tenemos 5, 6 y 7 subnets. Hay diferentes tipos de rutas. Están las conectadas directamente. Por ejemplo, en el router R1 tenemos que hay dos subnets que están conectadas directamente a R1. En el router R2 también tenemos dos subnets conectadas directamente. Ahora fíjate que entre los routers, entre R1 y R2 y R1 y R3 hay dos subnets. Y esos dos subnets están conectados directamente a R1. De igual manera, si te miras del lado de R2, hay un subnet que va hacia R3 y un subnet que va hacia R1. También R2 tiene dos subnets conectados directamente ahí y de igual manera va a pasar con R3. También están las rutas estáticas, que son rutas que tú defines, y rutas por defecto que van de un router hacia otro cuando el router no sabe cómo distribuir un paquete. Y por otro lado están las rutas dinámicas, las cuales los routers se aprenden por su cuenta. El comando de CLI del sistema operativo de Cisco, Show IP Interface Brief, te muestra una lista de los interfaces que tiene un router. Por ejemplo, en este caso hay 4 interfaces y te dice para cada uno el nombre. Por ejemplo, Fast Ethernet 0/0 con su dirección IP 192.168.10.1. Si está OK, el status, que en este caso está up and up, quiere decir que está completamente operacional. Fíjate que los interfaces que son seriales tienen un nombre que es serial 0/0/0 o puede ser serial 0/1/0. Y en cada caso también te dice cuál es su dirección IP y el estatus si está operacional. El comando de CLI Show IP Route te da un listado de todas las rutas que un router conoce y te dice para cada una de esas rutas cuál es el tipo, cuál es el network ID y qué tipo de conexión es. Por ejemplo, la 192.168.10.0/24, que en este caso es una forma de decir que son los 24 bits 255, 255, 255. Recuérdate que cada uno de esos números son 8 bits.
por 3 son 24 y punto 0. Es decir, que los primeros 24 bits son el Network ID. Y te dice que eso está en el puerto de Fast Ethernet 0/0. La C indica que está conectada directamente. Si hubieran otras rutas, cuando tú ejecutas este comando, te podría mostrar las que son conectadas, estáticas y dinámicas. En este ejemplo podemos ver que la 192.168.10.0 está conectada directamente, mientras que la 192.168.30.0 es estática, y del otro lado vemos que la 192.168.40.0 en ese caso fue creada con R, que es el protocolo RIP. Estos son ejemplos que vamos a ver en los diferentes laboratorios. Vamos a crear una serie de laboratorios, los cuales vamos a hacer primero en Packet Tracer y luego lo vamos a hacer con los equipos físicos de Cisco. Por ahora solamente quiero que tú tengas una idea de cuál es el laboratorio que vamos a crear. Estos son rutas directamente conectadas, es decir, que aquí tenemos un router con 2 subnets. Bien, y estos 2 subnets están conectados a través de un switch a 2 interfaces en este router. También tenemos otro laboratorio que va a ser de rutas estáticas. En este caso tenemos 3 routers, más o menos el mismo del laboratorio anterior, pero está repetido en 3 topologías, una para Boston, una para Miami y una para Santo Domingo. Y vamos a suponer que estos routers están conectados remotamente a través de líneas de telecomunicación, pero en nuestro laboratorio lo vamos a hacer conectando los routers back to back para simular la conexión remota. Es decir, que los routers van a estar físicamente en nuestro laboratorio, pero es la misma configuración que se haría si estos routers estuvieran conectados remotamente. También vamos a hacer un laboratorio de rutas por defecto. En este caso hay una sucursal en Boston y también una sucursal en Santo Domingo. Cuando el tráfico se mueve en Boston, no sale de ahí hasta tanto no haya una ruta por defecto que lo lleve hacia Miami, donde está la principal. Es decir, que el router de Boston va a tener una ruta por defecto hacia Miami, donde cualquier paquete que no sepa, sencillamente se lo manda a Miami. Lo mismo va a pasar con el router de Santo Domingo, va a tener una ruta por defecto que cualquier paquete que no sepa cómo distribuir, sencillamente se lo manda a la sucursal de Miami. También vamos a crear un laboratorio de rutas dinámicas con diferentes protocolos. En este caso tenemos un ejemplo del protocolo RIP, donde en lugar de el administrador de la red crear los diferentes pasos o caminos o rutas que van hacia los subnets, se va a hacer una configuración para dejar que los routers se aprendan esas rutas automáticamente utilizando protocolos especializado, en este caso particular de RIP, pero vamos a hacer también ejemplos con otros protocolos.